Carlos era el guardaespaldas del hijo pródigo de una importante familia de la élite de la región J. Cotidianamente, cuando el joven se metía en problemas, salía ileso mientras que Carlos recibía palizas diarias. Finalmente, Carlos perdió la paciencia y, enfurecido, entró en la habitación del joven mostrándole las heridas en su cuerpo. Esperaba que, dado el tiempo que llevaba con él, el hijo pródigo hiciera menos travesuras. El joven, Raúl García, con los ojos obscurecidos y una expresión rara de seriedad, dijo con voz ronca: «Si te haces mío, no te dejaré recibir más palizas». Carlos salió corriendo, sin siquiera tomar el tiempo de ponerse la ropa. Ser de Raúl era una idea aterradora. Cuando Carlos estaba con el anciano don Raúl, había escuchado rumores sobre Raúl. Se decía que se metía en juegos sexuales extremos, y que sus métodos para torturar en la cama eran tan terribles como los de un campo de ejecución. A menudo se escuchaban gritos de dolor de hombres provenientes de su habitación. Pero desde que Raúl lo llevó consigo desde el lado de don Raúl, Carlos no lo había visto traer a nadie a su habitación. Aún así, Carlos tenía un miedo innato a Raúl. Raúl era una persona aterradora. Solía hacer carreras de coches, paracaidismo, peleas y deportes extremos. Eso no era nada, cada uno tiene sus pasatiempos. Pero siempre miraba con entusiasmo a los pilotos de carreras que sufrían accidentes, y cuanto más horribles eran sus heridas, más excitado se ponía Raúl. Además, cuando Carlos era castigado por no controlar a Raúl, este siempre miraba con interés las cicatrices en su espalda, con un extraño brillo en sus ojos, como si estuviera reprimiendo algo. Ahora Carlos comprendía que era el deseo, un deseo desnudo. Sin parar un instante, Carlos corrió hacia el edificio donde vivía don Raúl, temiendo que, si se demoraba un segundo, el demonio de Raúl lo atrapara de nuevo. «Señor, no puedo seguir haciendo este trabajo, quiero renunciar», dijo Carlos. Don Raúl lo miró de arriba abajo y, en tono grave, preguntó: «¿Estás seguro?». Carlos asintió con fuerza. No podía seguir, pensaba. Si Raúl lo tenía en su mira, algún día podría darle drogas y obligarlo a jugar con juguetes sexuales. Podía perder la vida. Él era un guardaespaldas, no un prostitutas. Ahora que sabía que Raúl estaba interesado en él, era el momento de huir. No podía enfrentarse a la familia García, que era una de las más poderosas en la región J. Incluso si lo violara, tendría que callarse. Pero si no podía enfrentarlo, al menos podía huir. Había muchas personas hermosas en la región J. Quizás algún día Raúl se interesara por otra persona y lo olvidara, y no le buscaría problemas. Don Raúl lo miró con indiferencia, y de repente, dijo: «Cuando Raúl era niño, tuve algunos problemas con su madre y no le presté suficiente atención. No nos dimos cuenta de que algo no estaba bien con él. Cuando nos reconciliamos, descubrimos que su mente ya no era normal». Carlos estaba confundido. ¿Qué tenía que ver todo esto con su renuncia? ¿Qué le importaba cómo era Raúl de niño? Pero la siguiente frase de don Raúl lo dejó helado. Raúl, cuando se fija en algo, o lo tiene que tener, o lo destruye si no puede conseguirlo. Esa frase lo dejó como si estuviera en un hielo. Carlos respiró hondo, tratando de calmar su corazón que latía violentamente. Tal vez Raúl no me había fijado todavía, se dijo para tranquilizarse. Don Raúl lo miró con calma y preguntó: «¿Todavía quieres renunciar?». Después de pensar un momento, Carlos dijo: «Sí». En los ojos de don Raúl brilló una luz burlona. Él le entregó el contrato de renuncia y solo dijo: «Que te vaya bien». Era como una llamada del infierno, y Carlos casi se equivocó al firmar. El día en que se fue, Carlos le mintió a Raúl, diciéndole que tenía problemas en su familia y que necesitaba irse por unos días. Raúl no mostró ninguna reacción, ni siquiera lo acompañó. Se quedó en la ventana del segundo piso, mirándolo con expresión indiferente, sin que se pudiera adivinar si estaba enojado o no. Pero Carlos siempre tenía la sensación de ser perseguido por una bestia en el bosque, y le daba escalofríos. Se metió rápidamente en el coche y ordenó al chofer que partiera. Después de muchos viajes, Carlos se instaló en la ciudad H, que no era una ciudad grande. Allí no encontraría a los jóvenes y señoritas que conocía antes. Carlos admitía que estaba huyendo de Raúl. Las palabras de don Raúl lo habían asustado. Temía que Raúl lo encontrara, lo llevara de vuelta y lo violara, haciéndole cualquier cosa. Y si no podía tenerlo, lo matara y lo arrojara a un lugar abandonado. El primer día, no se atrevió a salir de la puerta. El segundo día, dio un paseo alrededor del alojamiento donde se había alquilado. Tenía tanta pinta de ladrón que casi lo llevaron a la comisaría. El tercer día, se paseó por el vecindario, comprobando que no había nadie vigilándolo. Con el tiempo, se fue atreviendo más.
En la ciudad H, conoció a un hombre mayor y comenzó a trabajar con él limpiando peces. La vida era tranquila y pacífica. Un mes pasó y Raúl no apareció. Con los recursos de la familia García, no era posible que tardaran tanto en encontrarlo. Carlos pensó que probablemente Raúl había encontrado a alguien nuevo y lo había olvidado. Pero hoy algo no estaba bien. Recordaba haber cerrado 2 veces la puerta antes de salir, pero solo tuvo que girar el pomo y la puerta se abrió. Carlos se quedó sin aliento, dio un paso atrás y corrió hacia la salida. Al siguiente instante, varios hombres vestidos de traje negro salieron de la habitación y lo rodearon. Carlos era hábil, pero no podía vencer a tantos. Pronto fue derrotado y amarrado, luego fue llevado ante el hombre que siempre mantenía una expresión impertérrita. Raúl no mostraba ninguna emoción en su rostro, pero Carlos sintió que estaba enojado. Bajó la cabeza, sin atreverse a adivinar lo que estaba pensando. Raúl se sentó en el viejo sofá de Carlos, con una copa de vino en la mano. Sacudió la copa 2 veces, luego hizo un gesto con la mano para que los demás salieran de la habitación. Finalmente, levantó los ojos y lo miró. «Ven, y ponte de rodillas», dijo. Carlos obedeció y se puso de rodillas ante él, sin entender cómo se encontraba Raúl en ese momento. Raúl lo miró con una sonrisa burlona. «¿No eres alérgico al alcohol? Parece que bebes bien con los demás», dijo. Carlos abrió los ojos con sorpresa y lo miró fijamente. No era posible que su pericia hubiera disminuido tanto que no se diese cuenta de ser seguido. Pero en realidad, en estos días no había sentido que alguien lo vigilara. Si lo hubiera notado, se habría ido inmediatamente. Raúl le dio una palmada en la cara y se rió con desdén. «Hay muchos buenos guardaespaldas en la familia García. Si yo hubiera ordenado que te dispararan, ni siquiera sabrías de dónde venía el disparo», dijo. Luego, acercó la copa a los labios de Carlos y ordenó: «Bebe». Carlos no se atrevió a beber, temía que Raúl le hubiera dado drogas. De hecho, no le gustaba beber. Tal vez era porque cada vez que Raúl iba a un bar y se metía en problemas, él recibía palizas. Por eso odiaba el alcohol y le había mentido a Raúl, diciéndole que era alérgico. Como para el hombre mayor que lo había ayudado, él tenía que beber. Si no fuera por él, podría haber sido llevado a la policía. Además, fue él quien le consiguió un trabajo sin que tuviera estudios ni conexiones. Él era un buen amigo y lo invitó a beber, así que Carlos tenía que aceptar. Carlos no abrió la boca. Raúl no se apresuró, retiró la mano y puso el pie entre las piernas de Carlos, con la suela roja con dibujos, presionando suavemente. Carlos apretó los dientes, y en la frente le salió una capa de sudor delgado debido a la acción de Raúl. Su cuerpo estaba ardiendo y quería liberarse, pero justo en el momento crítico, Raúl retiró el pie y abrió con pereza una maleta de metal plateado. Dentro había todo tipo de juguetes sexuales, lo que hizo que Carlos se le erizara el pelo. Carlos respiró con dificultad y preguntó jadeando: ¿Qué vas a hacer? Raúl sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Con su mano larga y blanca, pasó por encima de cada uno de los objetos y dijo lentamente: «Te he dado un mes. En todo ese tiempo, si hubieras llamado o mandado un mensaje, no te habría tenido que buscar en estas condiciones. Carlos, por los casi 4 años que me has seguido, te doy una oportunidad. O vuelves a ser mi guardaespaldas y me obedeces en todo, o muero aquí jugando contigo hoy. ¿Elige?». Levantó los ojos, con sus ojos oscuros fijos en los de Carlos. Carlos apartó la vista y tras vacilar unos segundos, preguntó: «¿Y si no elijo ninguna?». Se escuchó un clic, y Raúl sacó el collar de la maleta. Lo desató con lentitud, con una sonrisa en los labios, y dijo: «Si no eliges, yo elegiré por ti». Viendo que el collar se acercaba a su cuello, Carlos se asustó y dijo rápidamente: «La primera. Elijo la primera». Raúl suspiró, como si le hubiera dado pena, pero guardó el collar con cuidado y lo volvió a poner en su lugar. Raúl volvió a coger la copa de vino, tomó un sorbo y luego volvió la copa hacia Carlos, mostrando la parte por donde él había bebido, mirándolo con expresión burlona. «Bebe», dijo. Comparado con morir jugando con esos juguetes en esta miserable habitación, beber la saliva de Raúl no era nada imposible de soportar. Carlos se consoló a sí mismo y dejó que Raúl le diese el vino. «Qué bueno», dijo Raúl. Esta vez, la sonrisa era verdadera. Se inclinó y desató las cuerdas que ataban a Carlos, y con una ternura rara, le aplicó pomada en las heridas que había recibido al luchar con los guardaespaldas. «Carlos, si me obedeces, no te haré daño», dijo. Carlos se dio un respingo mental. Todas sus heridas eran por culpa de Raúl. Carlos volvió a la mansión de la familia García.
Don Raúl mostró una expresión de comprensión en su rostro, rara vez, lo elogió. Has logrado escapar un mes. ¿Eres capaz? Carlos no sabía si lo estaba alabando por haber escapado un mes o a Raúl por haber esperado un mes para atraparlo. Pero ya no importaba. Su corazón estaba muerto y no había esperanzas en esta vida. Carlos pensó que el hecho de que le ordenara obedecerlo quería decir que quería dormir con él. Pero su trabajo no cambió. Sin embargo, siempre tenía la sensación de que alguien estaba pendiente de él. Hasta un día, el hermano mayor de Raúl, Javier García, fue llamado de vuelta a la mansión principal por un matrimonio de conveniencia. Mientras Carlos estaba fumando, le preguntó, «Señor Javier, ¿te casas con la hija del Grupo Gutiérrez porque la amas?» Javier sonrió y negó con la cabeza. «No, no la amo. Pero para mí no importa. No tengo a nadie que ame, y ella tampoco». Carlos reflexionó y dijo, «¿Podrías buscar una pareja de matrimonio para Raúl? Tiene 25 años, ya no es un niño». Carlos pensaba que aunque la familia García era una empresa líder, le importaba su reputación. Al menos, después del matrimonio, trataría de deshacerse de las personas con las que Raúl tenía relaciones ambiguas. No podía seguir viviendo con este miedo constante. Todo el día estaba preocupado de que Raúl se enfureciera de repente y lo violara. Javier se detuvo al llevar la cigarrillo a la boca, y con una sonrisa difícil de ocultar, miró detrás de Carlos. Carlos se quedó sin aliento, no se atrevió a girar la cabeza. Estaba a punto de correr cuando alguien le agarró el hombro, y una voz siniestra dijo al oído, «Ve a mi habitación, quítate la camisa y ponte de rodillas. Espera a que yo venga a tratarte». Carlos no tuvo más remedio que obedecer. No se atrevía a desobedecer a Raúl, o moriría. Alrededor de 30 minutos después, Carlos escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Raúl entró con la conocida maleta plateada. Carlos se asustó y tragó saliva, suplicándole, «Señor, lo siento, no hagas esto conmigo, por favor. Realmente no me gusta». Estaba realmente asustado. Al ver la maleta, sabía que los rumores eran ciertos. La mansión principal de la familia García tenía varios edificios, uno para cada miembro de la familia principal. Carlos antes estaba con don Raúl, que le gustaba la tranquilidad y vivía lejos. No había escuchado los gritos de los hombres, así que dudaba sobre los rumores. Pero viendo cómo Raúl manejaba con facilidad estos objetos, tuvo que creerlos. También sabía que sus palabras de hoy habían enfurecido a Raúl, y que no lo dejaría pasar tan fácilmente como la última vez. Raúl ignoró la mirada suplicante de Carlos, se sentó en la cama con indiferencia, abrió los ojos un poco y dijo con irritación, «Elige uno, o yo elijo por ti». Carlos estaba aterrado. Mirando los numerosos objetos, finalmente eligió una vela, que parecía menos peligrosa. Raúl arqueó una ceja, con la vela entre los dedos, y sonrió con una expresión difícil de interpretar. La sonrisa de Raúl hizo que Carlos se sintiera incómodo. Antes de poder preguntar si podía cambiar de objeto, Raúl ya había encendido la vela con un encendedor y, mirándolo, ordenó, «Ven y ponte de rodillas entre mis piernas». Carlos se sintió humillado. Pero no tenía nada con lo que poder resistirse. Ya lo sabía. Apretó los labios y, sin decir nada, se arrastró en rodillas hasta delante de Raúl. Raúl inclinó la vela, y el sebo de la vela, aunque era de baja temperatura, hizo que Carlos se estremeciera cuando cayó sobre las heridas del día anterior. Raúl, como si lo hiciera a propósito, soltaba el sebo de la vela sobre sus heridas y zonas sensibles. Carlos apretó los labios para no emitir sonido. Raúl no parecía contento con su reacción. Levantó el pie y le dio un toque a la correa del cinturón, diciendo en tono grave, «Quítate los pantalones». Carlos se apretó los puños, y por primera vez no obedeció inmediatamente a Raúl. Raúl hizo un ruido de disgusto y dijo con expresión desagradable, «¿Qué? ¿Mis palabras no valen nada? Quítate los pantalones, ahora mismo». Carlos sintió una rabia en el pecho que le subía a la cabeza. Sus ojos se pusieron rojos de rabia, y con el cuello tieso, dijo, «No me los quito». Al siguiente instante, Raúl le agarró el cabello, y su expresión era horrible. «¿Te atreves a resistirme? Haces algo malo y te atreves a gritarme. He sido demasiado bondadoso contigo, que te has olvidado de tu lugar». Todo el miedo y la ansiedad de estos días se convirtieron en una rabia. Carlos, con el pecho agitándose violentamente, le gritó, «¿Bondadoso? ¿Qué derecho tienes a decir que eres bondadoso? Todas mis heridas son por ti. No me escuchas, haces lo que quieres y te metes en problemas, haciéndome que me castiguen y me den palizas. ¿Esto es lo que llamas bondadoso? He dicho que no me gusta jugar con estos juguetes, que no quiero, y no me escuchas.
Carlos apartó la mano de Raúl que lo agarraba, con los ojos desorbitados. Estoy harto. Si tienes cojones, mátame. No quiero jugar más con estos juguetes pervertidos. Eres realmente asqueroso. Se enderezó y miró hacia abajo a Raúl, que estaba sentado en la cama con una expresión sombría. Por primera vez, Carlos se sintió aliviado. Más vale morir con dignidad. Estaba harto de Raúl. Que juegue con estos juguetes quien quiera. Estaba a punto de salir cuando de repente alguien le agarró la muñeca. Al siguiente instante, fue arrojado violentamente sobre la cama. Raúl se subió encima de él y le apretó el cuello con una mano. Carlos, ¿dices que soy asqueroso? ¿Te atreves a decir que soy asqueroso? ¿De dónde sacas el valor? La mano de Raúl se apretó cada vez más. Carlos no dudaba que Raúl quería matarlo. Pero justo cuando estaba a punto de desmayarse, Raúl soltó la mano. Raúl se rió con burla, le acarició los labios y, de repente, su tono se volvió suave. Carlos, si me consideras asqueroso, te convertiré en alguien tan sucio y asqueroso como yo. Entonces, ya no podrás decir esa palabra. Carlos se sobresaltó. En los ojos de Raúl había una locura inusual. Esta vez, Raúl estaba en serio. Carlos gritó, Raúl, si me violas, no te perdonaré. Su amenaza no tuvo ningún efecto. Los labios de Raúl se posaron sobre los de Carlos. Raúl era muy fuerte. Sus manos eran como tenazas, y Carlos no podía liberarse. Raúl le abrió los dientes a la fuerza y metió la lengua, haciéndole falta de aire. Carlos mordió con fuerza la lengua de Raúl que se movía en su boca. Raúl se levantó de repente, lo miró y vio el odio sin disimulo en sus ojos. Se quedó helado, y después de 2 segundos, lo empujó violentamente y gritó, «Sal de aquí». Carlos se levantó rápidamente y salió corriendo. Al abrir la puerta, vio que Raúl había tirado todos sus juguetes al suelo, rompiéndolos. Carlos sabía lo mucho que Raúl valoraba estos juguetes. El día en que volvió, vio cómo Raúl los guardaba en una caja fuerte y le ponía 3 candados. Pero ahora los había roto todos. Estaba claro que estaba furioso. Cuando se calmara, lo que tendría que tratar sería con él. Pero Carlos ya no quería huir. No tenía sentido. Dondequiera que fuera, lo encontrarían. Y tendría que vivir con miedo. Era como un ratón en un zaguán, siempre escondiéndose, mientras que Raúl era el gato relajado, disfrutando de su miedo y su ansiedad, y dándole un golpe mortal cuando él se creía seguro. Afortunadamente, era un huérfano. No había nadie ni nada en este mundo que le importara. Después de 100 años, todos seremos polvo. ¿No es solo un adelanto de algunos decenios? Quizás Dios tenga misericordia y me dé reencarnación como el hijo de Raúl, y entonces lo haré sufrir. Mientras pensaba, se quedó dormido. Cuando despertó, era ya la tarde. Se preguntó por qué no le habían llamado para trabajar. En cuanto abrió el teléfono, vio que el capitán de los guardaespaldas lo había mencionado en el grupo. Carlos ha sido trasladado. De guardaespaldas personal se ha convertido en guardaespaldas normal, y su trabajo ahora es proteger la seguridad de la mansión principal. Carlos se quedó boquiabierto. ¿Solo eso? Había enfurecido a Raúl, y él solo lo había degradado. Esto no era como Raúl. Después de asearse, mientras patrullaba por la mansión, no podía entenderlo. Incluso sospechaba que Raúl se había divertido con sus gritos y le había dado un trabajo tan fácil. Aunque no ganaba tanto dinero como antes, al menos era seguro y no tenía que recibir palizas por culpa de Raúl. Era maravilloso. Carlos estaba contento con su trabajo en la mansión, pero el rostro de Raúl se ponía más y más oscuro. Cada vez que Raúl pasaba cerca de él, Carlos se sentía congelado por el frío que emanaba de él. Así, pasaron 3 días, y Carlos volvió a estar molesto. Acababa de apagar la luz y se estaba dispuesto a dormir cuando de repente la puerta se abrió de un puntapié. Carlos encendió la luz inmediatamente y vio a Raúl, borracho, entrar en la habitación con una expresión horrible. Raúl lo miró tumbado cómodamente en la cama y dijo con rencor, «Parece que estos días sin mí has vivido muy bien. ¿Aún recuerdas de quién eres el guardaespaldas? Si yo no te busco, ¿no vendrías a buscarme?» «Carlos, estos días he estado despiado toda la noche pensando en ti, estoy a punto de volverte loco». «¿Cómo puedes dormir?» Carlos no sabía cómo responderle. En realidad, estos días había dormido muy bien, incluso mejor que antes debido a la ausencia de Dolores. Pero no había sentido en explicarle nada a un borracho. «Señor, estás borracho. Te llevaré a tu habitación para que descanses», dijo Carlos.
Estaba a punto de levantarse para llevar a Raúl a su habitación cuando, sin saber por qué, enfureció a Raúl. Raúl se acercó rápidamente, lo tumbó en la cama, y con una expresión horrible, se rió con desdén. ¿Tan no me quieres ver? Carlos, si crees que te dejaré ir, sueña. Te digo que toda tu vida estarás conmigo, no te soltaré. Luego, se quitó los zapatos, dejó la chaqueta en el suelo y se metió con él en la cama. Carlos estaba tan sorprendido por su acción que no reaccionó inmediatamente. Cuando finalmente volvió en sí, Raúl ya le había abrazado la cintura y enterrado la cabeza en su pecho, oliendo suavemente su aroma. Carlos intentó empujarlo y dijo, si quieres dormir, ve a tu propia habitación. Al siguiente instante, Raúl le agarró la mano, abrió los ojos de repente, con una luz oscura en los ojos y un deseo latente. Hizo un movimiento hacia adelante, y con una sonrisa burlona, lo miró y dijo, si sigues moviéndote, no dormirás esta noche. No te dejaré escapar una segunda vez, Carlos. Carlos no se atrevió a moverse y se quedó quieto al lado de Raúl. Raúl sonrió y le dio una palmada en la cara como una recompensa, qué bueno. Luego, lo abrazó completamente y se quedó dormido. Carlos sabía que Raúl no lo dejaría ir. Los días felices no habían durado mucho, y de nuevo era su guardaespaldas personal. Después de trabajar, Raúl solía ir a un bar a beber y crear problemas como siempre. Hacía muchos días que no había recibido palizas, y al recordar esa sensación, Carlos se estremeció, y hasta los dientes le dolían. Raúl vio su movimiento y le hizo un gesto para que se acercase. Carlos se acercó, y Raúl le agarró la corbata, y acercándose a su oído, dijo, ¿quieres no recibir palizas? Carlos sabía que probablemente Raúl iba a decir que se hiciera suyo o que jugara con juguetes sexuales. Se decidió a no responderle. Raúl, sin enfadarse, le habló con calma, Carlos, ¿sabes por qué nunca te escucho? Aunque sé que recibirás palizas, sigo haciéndolo. Porque no tengo derecho, respondió Carlos. Él era solo un guardaespaldas, ¿cómo iba a poder controlar a Raúl? Solo podía aconsejarlo según las reglas, y luego ni siquiera lo intentaba, porque daba igual si lo aconsejaba o no, recibía palizas. Raúl soltó la corbata de Carlos, se recostó en el respaldo del sofá y dijo, es porque lo que dices no está bien. Siempre empiezas diciendo que don Raúl no lo permite, que don Raúl se enojará. Levantó los ojos, con sus hermosos ojos emborrachados y los labios resplandecientes debido al vino, lo que los hacía muy atractivos. Carlos se sintió extrañamente sediento. La voz de Raúl seguía sonando en su oído, si cambiases la forma de hablar, por ejemplo, señor, me preocupa que te lastimes, o, señor, beber daña la salud, no quiero que bebas. Así, te escucharé. La expresión de Raúl era seria. Lo miraba fijamente, como si esperara escuchar esas palabras de su boca. Estas palabras no eran difíciles de decir. Era mejor que recibir una paliza. Carlos abrió la boca y repitió como un loro, señor, beber daña la salud, no quiero que bebas. Raúl sonrió, con los ojos entrecerrados, como si estuviera muy contento. Le acarició la cara y dijo, muy bien, entonces te escucharé. Luego se levantó y salió del bar. Carlos estaba un poco perplejo. ¿Eso era todo? Era la primera vez que Raúl era tan obediente, y él no estaba acostumbrado. Probablemente Raúl estaba borracho. Recordando que Raúl tenía que ir a paracaidismo con los jóvenes de la región J al día siguiente, Carlos siguió imitando, entonces, señor, ¿puedes no ir a paracaidismo mañana? Me preocupa que te lastimes. Raúl se detuvo al abrir la puerta del coche. Carlos tragó saliva. ¡Qué tonto! Se había excedido. Raúl probablemente solo estaba bromeando y él se lo había tomado en serio. Estaba a punto de decir que lo había dicho sin pensar cuando Raúl se echó a reír. Carlos, me gusta. Me gusta que me cuides así, dijo. Se acercó la cara a la de Carlos, con los labios a menos de 1 centímetro de los suyos, con los ojos brillantes. Carlos, cuídate de mí así en el futuro, ¿entiendes? Tal vez la noche era muy bonita, o tal vez era porque Raúl era rara vez tan obediente y amable, pero por primera vez Carlos pensó que Raúl no era tan desagradable. En la fiesta de compromiso de Javier, Carlos, como guardaespaldas de Raúl, debía estar siempre a su lado. Raúl lo miró y, con una rareza, le dijo amablemente, ve a pasear un poco. Esta isla es el lugar donde mi padre y mi madre se casaron. Excepto para los compromisos de la familia, en ningún otro momento se permite que entren extraños. Si pierdes esta oportunidad, no sabes cuándo habrá otra, después de todo, tú. No terminó la frase. Carlos miró a los guardaespaldas que rodeaban a Raúl y pensó que no habría problemas. Después de todo, era Raúl quien lo había autorizado.
así que decidió pasear por la isla. Pero apenas llegó a la escalera, alguien lo detuvo. Era la señorita Sofía Gutiérrez, que se decía que llevaba casi 10 años enamorada de Raúl. Ella se cruzó de brazos delante de él, levantó la cabeza y dijo con altivez: ¿Qué relación tienes con Raúl? ¿Por qué dicen los sirvientes que dormís juntos todos los días? Carlos se sonrojó un poco. En realidad, la primera noche que Raúl se quedó en su cama, había pedido que siguieran durmiendo juntos, pero él se lo había negado. Hasta la noche en que Raúl le enseñó cómo no recibir palizas, Raúl volvió a insistir, y él no supo por qué no pudo negarse. Después, dormían juntos todos los días, pero solo charlaban cubiertos con una manta, sin nada más. Al no responder, la señorita se enfadó y gritó: ¿Te atreves a ignorarme? Eres solo un guardaespaldas. Incluso si has subido a la cama de Raúl, eres alguien sin clase. Carlos la vio con las mejillas enrojecidas de rabia, y con una rareza, le explicó amablemente: No tenemos ninguna relación. Pero te aconsejo que enamoreste de alguien más. Raúl no es un buen hombre. En realidad, ya fuera por los rumores o por su orientación sexual, Raúl no era adecuado para la señorita. Si fuera solo un matrimonio de conveniencia, solo hablando de intereses y sin emociones, él no se habría metido. Pero esta chica claramente estaba enamorada. Sofía se rió con desdén. ¿Crees que no sé lo que estás planeando? ¿Quieres que me retire para que te quedes con Raúl? Te digo que no es posible. Si me tiro abajo de aquí y te acuso, Raúl te odiará. Viendo que estaba a punto de caerse hacia atrás, Carlos la agarró rápidamente de la mano y señaló hacia arriba. Hay una cámara de vigilancia allí, dijo. Sofía soltó su mano con un gesto de vergüenza. Claro que lo sé. Solo te estaba asustando para que te alejes de Raúl, dijo. Carlos la miró en su estado frenético, y de repente, tuvo una idea. Vamos a hacer un trato, le dijo. Ella se mostró desconcertada. ¿Qué? Carlos la llevó a una piscina climatizada y le explicó: es demasiado peligroso caerse por la escalera. Si no te das cuenta, en lugar de deshacerte de tu rival, te lastimas a ti misma. Esta piscina es la que vi cuando llegué a la isla. Está cerca del salón de la fiesta de compromiso. Si quieres acusarme, di que te he empujado. Cuando te metas en el agua, solo tienes que gritar y la gente se acercará inmediatamente. Ella lo miró con recelo. ¿Por qué me quieres ayudar? Te he dicho, es un trato mutuamente beneficioso. Quiero escapar de Raúl, y tu plan puede ayudarme, respondió Carlos. Ella frunció los labios. Estás en un lugar maravilloso y no lo sabes. Raúl es tan bueno, ¿por qué quieres escapar de él? Carlos la miró y negó con la cabeza. Ella sabía que dormían juntos, así que debía saber algo sobre Raúl. Pero incluso así, seguía persiguiéndolo. ¿Era por amor? Al principio, Carlos también pensó que ella amaba a Raúl, pero luego pensó que no era correcto. Se decía que llevaba 10 años enamorada de Raúl, así que sabía que Raúl no le gustaba que alguien se metiera en su vida. Raúl tenía un fuerte sentido de los límites, y cualquier intervención forzosa solo le causaría odio. Ella debe ser una víctima familiar, destinada a casarse con Raúl para obtener beneficios, por lo que no tiene opción, sea quien sea Raúl. Pero esta muchacha claramente no le gusta a Raúl, de lo contrario no se aprovecharía de mí para alcanzar sus objetivos. La miré entrar con cautela en la piscina y le dije en voz baja: que tengamos éxito los dos. Ella me miró y, al encontrarse con mi mirada, sonrió levemente, probablemente sabiendo que había adivinado su verdadera intención. Se apoyó en el borde de la piscina y dijo en voz baja: de hecho, si te gustara Raúl, seríais una buena pareja. Al menos él no se volvería loco contigo. Antiguamente me dejó engañar su aspecto. Luego, supe que es un tipo terrible. Me llevó al más famoso pabellón de terror del mundo y me dejó allí. Cuando estaba desquiciada y al borde del colapso, me soltaron. Colocó serpientes en mi cama y me amenazó con tirarme a una guarida de serpientes si seguía molestándole. Si no le hubiera suplicado a don Raúl, probablemente me habría dado de comer a las serpientes. Sus métodos con los hombres son aún más crueles. Los hombres que salen de su habitación a menudo están desangrados y a punto de morir. Al enterarme de la verdadera naturaleza de Raúl, le dije a mis familiares que no quería casarme con él. Pero mis familiares amenazaron con matar a mi madre si no me esforzaba por agradarle. Así que tuve que fingir que le gustaba mientras trasladaba a mi madre al extranjero. Me llevó 10 años hacer todo esto. Me quedé boquiabierto, incrédulo. Pensé que Raúl solo era un poco perverso en el aspecto sexual, pero no imaginaba que fuera un auténtico demonio. Sofía me miró burlonamente.
¿Te sorprende? Pero en estos años que has estado a su lado, se ha vuelto menos propenso a torturar a la gente, así que seguí atreviéndome a molestarle. Hoy quiero aprovechar que todos estén aquí para que los de la familia Gutiérrez se den cuenta de que ya no soy de ningún valor. Quiero vivir una vida propia con mi madre. Me callé durante un buen rato y luego dije: no te preocupes. He comprobado que no hay cámaras aquí. Esta escena saldrá perfecta. Al oírme, Sofía mostró una sonrisa agradecida. Gracias. ¡Socorro! ¡Socorro! Los gritos de Sofía alertaron a la gente en el salón. Cuando salieron, me vieron parado al borde de la piscina mientras Sofía se esforzaba por mantenerse a flote en el agua. Había mucha gente. Algunos saltaron a la piscina para rescatarla, mientras que otros se quedaron mirando. Yo fui derribado con un golpe de pie, y antes de poder levantarme, escuché una voz llena de ira. Señor Gutiérrez, tiene mucho atrevimiento para tocar a mi guardaespaldas. Raúl tenía una expresión sombría y su mirada era penetrante. Al escanear la multitud, todos se pusieron temblorosos y callaron. Los que lo conocían sabían que Raúl estaba furioso. La familia Gutiérrez no se atrevía a enfrentarse a la familia García. Aunque tenían razón, tuvieron que tragárselo y se quedaron con la cabeza baja, callados. Raúl me ayudó a levantarme y puso su mano en mi abdomen, presionándolo suavemente. Afortunadamente, no te han roto las costillas. De lo contrario, te habría dolido mucho. Luego, frunció el ceño y me dijo enfadado: ¿eres tonto? No has hecho nada, ¿por qué te dejas patear? ¿Dónde está esa actitud con la que te opones a mí? Antes de que yo pudiera responder, Sofía, que acababa de ser rescatada, interrumpió. Fue él quien me empujó. Me empujó al agua. Raúl soltó una risita burlona y miró a Sofía con una mirada siniestra. Sofía, no me importa convertirte en muda si sigues difamando a mi persona. Sofía se quedó inmóvil, pero se atrevió a decir: no miento. Él me odia porque puedo estar a tu lado de manera legítima. Además, ¿no están nuestras familias negociando un matrimonio? Raúl miró a Sofía y sonrió en tono ambiguo. ¿De verdad? Yo no sabía nada de ese matrimonio. Y dime, ¿cuándo has podido estar a mi lado de manera legítima? En los últimos años, he controlado mi temperamento, ¿es eso lo que te ha hecho olvidar mis métodos antiguos? Viendo que Raúl estaba a punto de enfurecerse, yo me apresuré a decir: fue yo. Ella tiene razón. Raúl se rió de rabia y me miró ferozmente. Dímelo de nuevo. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarlo, pero seguí afirmando. Fue yo quien la empujó. Escuché que pronto se casaría y si me enfadé tanto que la empujé. Antes de que terminara de hablar, sentí un intenso dolor en la mandíbula. Raúl me agarró el mentón con fuerza y yo sentí que me dolían hasta los huesos. Raúl me levantó la cara y su mirada estaba llena de furia. Meneó la mandíbula y dijo con voz fría: Carlos, estás decidido a alejarte de mí, ¿verdad? En esta situación, Raúl no podía no entender. Yo había admitido mi culpa en público, y alegando celos por la futura dueña de casa, la familia García probablemente me echaría de la casa. Incluso si Raúl quisiera retenerme, no serviría de nada. Raúl estaba tan enfadado que sus ojos se habían puesto rojos y parecía que hubiera lágrimas en ellos. Más que enfadado, parecía triste. Sentí un dolor en el pecho, aunque no sabía por qué. Pero estaba claro que lo que yo quería era alejarme de Raúl. No quería seguir siendo su juguete o su perro obediente. Sin dignidad y sin derechos. Así que ignoré el dolor en mi pecho y dije palabra por palabra: sí, Raúl. No quiero quedarme a tu lado. Te ruego que me dejes en paz. Raúl comenzó a reírse de repente. Se agarró de mi cuello y miró a loco. Carlos, soñarás. Después de decir eso, sin importar que hubiera gente alrededor, me arrastró hacia el bosque. Raúl estaba en un estado muy extraño. En mi mente, pasaban imágenes de diversos casos de asesinato y desmembramiento. Si no puede tenerlo, lo destruye. ¿Raúl estaba a punto de destruirme? Empecé a arrepentirme. No debí enfurecerlo. Sabía que era un loco, ¿por qué hice esto pensando que no me haría nada? Quizás era porque la última vez que lo enfurecí, me perdonó. O quizás era por lo que Sofía dijo, que no se volvería loco conmigo. En cualquier caso, me he pasado los límites y esta vez estoy arruinado. Empecé a resistirme violentamente. No quiero ser torturado hasta quedar a punto de morir y ser sacado sangrante. Raúl, lo siento. Por favor, no te enfades. Raúl se detuvo de repente y me arrojó contra un árbol.
Sin decir nada, se me acercó y me dio un beso fuerte y apasionado, como si estuviera liberando su ira. No me atreví a enfurecerlo más y abrí la boca para dejarlo besarme. Besó durante mucho tiempo, tanto que mis labios se volvieron entumecidos. Finalmente, me soltó. Me apoyé en el árbol y respiré fuerte. Él se quedó frente a mí y me miró de arriba abajo durante un rato. Carlos, te lo preguntaré una última vez. ¿De verdad quieres alejarte de mí? No me atrevía a enfurecerlo, pero tampoco quería decir que sí. No amo a Raúl, así que no quiero quedarme a su lado. Pero al ver su mirada llena de esperanza, no sé por qué de repente pensé que quizás no estaría tan mal quedarme a su lado. Mi silencio fue tomado como un sí por Raúl. Él soltó una risita burlona, se alejó 2 pasos y me dijo: Vete, Carlos. No quiero verte nunca más. Después de decir eso, se dio la vuelta y salió del bosque. La silueta de Raúl parecía un poco triste, y de alguna manera, me dio pena. Lo seguí, pensando distraídamente que esta era la mejor solución, ¿no? Cuando estábamos a mitad del camino, Raúl se lanzó hacia mí de repente. Me derribó al suelo. Antes de reaccionar, escuché un disparo. Luego, Raúl cayó de bruces en un charco de sangre. Mi mente se volvió en blanco. Después de un rato, grité desesperadamente: Raúl. La bala estaba destinada a mí. Fue la familia Gutiérrez quien disparó. Probablemente pensaron que yo era un obstáculo para su matrimonio, así que querían eliminarme. Pero no imaginaron que Raúl se interpusiera por mí. La familia Gutiérrez se arruinó por completo y Sofía se fue al extranjero esa misma noche. Estuve esperando fuera del hospital durante varios días, pero Raúl no me dejó verlo. Mandó un mensaje a través de alguien. ¿No querías irte? ¿Para qué sigues molestando? Hoy es el 10º día desde que Raúl fue herido. Vi al viejo amigo de antes sacudir la cabeza. Todavía no te quiere ver. Ese amigo era el guardaespaldas de Javier y Raúl lo había pedido prestado. Los guardaespaldas de cada hijo de la familia García no se intercambian, así que nunca había visto a este amigo antes. Ahora entiendo por qué Raúl siempre sabía dónde estaba. Pero ahora eso ya no importa. El amigo me dio un cigarro. ¿No querías irte? Ahora Raúl te ha perdonado. ¿No has conseguido lo que querías? Me senté con las rodillas dobladas contra la pared. ¿Crees que me di cuenta de que me gustaba Raúl el día en que no sabía si iba a sobrevivir? El amigo me miró confundido. ¿Te gusta un muerto? Ya sabía que parecía una mentira, pero cuando Raúl estaba en quirófano y no sabía si iba a vivir, de repente pensé que si Raúl muriera, no habría nadie en este mundo que me importara. Ni siquiera sé por qué me importa Raúl, ni desde cuándo empecé a preocuparme por él. Después, cuando despertó y me vio, me ordenó inmediatamente que me fuera del hospital y no me dejó verlo. No pude dormir esa noche y entonces entendí cómo se sintió Raúl en aquel momento. Fue en ese momento cuando realmente me di cuenta de que estaba enamorado de Raúl. Pero probablemente Raúl solo ama mi cuerpo, de lo contrario, ¿por qué siempre quiere jugar conmigo esos juegos? Cuerpo. De repente, se me ocurrió una idea y le dije al amigo: ¿Puedo usar el baño? No entraré en su habitación. El amigo asintió. De hecho, incluso si pudiera entrar en el hospital, me mantendrían alejado de la habitación de Raúl. Tengo que hacer que él me pida verme. Salí del baño y le di mi teléfono al amigo, dándole instrucciones serias. Aquí hay algo muy importante. La contraseña es 234.561. Dáselo a Raúl y dile que es muy urgente y que debe verlo inmediatamente. El amigo lo hizo con dudas, pero se lo dio a Raúl. En menos de 3 minutos, el amigo volvió corriendo. El señor Raúl dice que te vayas inmediatamente. Tiene una mala cara, como si quisiera comerte. Yo sonreí. No te preocupes. No pasa nada. Por supuesto, Raúl prefiere mi cuerpo a mi alma. Tocó la puerta e inmediatamente oí la voz furiosa de Raúl. ¿Entra? Entré rápidamente. Él me miró enfadado y tenía una expresión terrible. ¿Qué fotos has tomado? ¿Estás tan desesperado después de unos días sin verme? ¿Qué pasaría si alguien más las viera? Carlos, ¿quieres enojarme a muerte? Yo me apresuré a acariciarle el pecho. No te enfades. No abras la herida después de la operación. Raúl dijo con dientes apretados. ¿Cómo no puedo enfadarme? Tú. Yo lo interrumpí. No se las he mostrado a nadie. Por favor, no te enfades, señor. Si se te abre la herida, me sentiré mal. Darle cariño realmente funcionó.
Solo yo sé cómo hacerle sentir bien y Raúl me ha dado la clave. Raúl se calmó un poco, pero todavía estaba enfadado conmigo. ¿No querías alejarte de mí? ¿Qué estás haciendo ahora? Yo moví la cabeza. No me voy. Me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ti, señor. No puedo dormir sin verte. Él dijo con ironía. ¿Cómo no podrías dormir? Durante los días que estuviste lejos de mí, seguro que roncas como un tren. Yo me abracé a Raúl. No puedo dormir. No estoy acostumbrado a dormir sin que me abrace. Él gruñó y se calmó por completo. Eliminó las fotos del teléfono. No tomes más fotos de este tipo. Yo asentí, avergonzado, dije sin pensar. Solo quería que te gustara más mi cuerpo. No podía verte de otra manera. De repente, Raúl me levantó el mentón y me miró con desagrado. ¿Qué quieres decir con me gusta más tu cuerpo? Si fuera así, no te habría echado ese día. ¿Sabes cuánto me he esforzado para no hacerte esas cosas? Si solo quisiera tu cuerpo, te habría matado de placer. No me importaría si te gustan esos juegos o no. Te los haría todos y me daría mi gusto. ¿Te importaría si te gustas o no, o incluso si mueres? Yo me quedé perplejo y le pregunté. ¿Por qué soy tan especial para ti? Él me acarició la cabeza y recordó. Cuando tenía 22 años, fui a felicitar a mi padre por su cumpleaños. Era tu primer tiempo en la familia García y pensaste que era un joven bondadoso. Sin pensarlo, me dijiste que tuviera cuidado con los tibetanos que había en casa. En ese momento, me pareció divertido y le dije que tenía miedo a los perros y que me temblaban las piernas al oírles. Entonces, sin dudarlo, me llevaste a la mansión en tu espalda y me decías, no tengas miedo, señor. Yo te protegeré. Fue la primera vez que alguien me dijo que me protegería. Aunque éramos de la misma edad, tú dijiste que me protegerías. Eso me hizo sentir muy feliz. Así que te pedí a mi padre y con el tiempo, me enamoré de ti. Pero cuando escuchaste mis rumores, tuviste miedo de mí y dejaste de preocuparte por mí. Me enojé y hice tonterías a propósito para que te castigaran. En realidad, solo necesitaba que me preocuparas y yo haría lo que me dijeras. No imaginé que fuera por eso, pero al mismo tiempo me sentí un poco triste. Entonces, si alguien más te trata de la misma manera en el futuro, ¿te enamorarás de él? Lo admito, soy un poco codicioso. Quiero pasar toda la vida con Raúl y no quiero ser solo un paso en su vida. Raúl sonrió, me abrazó por el cuello y me dio un beso mojado antes de decir. Carlos, no habrá nadie más. ¿Recuerdas que te pedí que vieses la isla? Quería que te familiarizaras con la disposición de la isla para que no te sintieras desorientado en nuestra boda. Te he incluido en mi plan de vida desde hace tiempo. De ahora en adelante, no me llames señor, llámame Raúl. De acuerdo, Raúl.